Pues el tema de hoy que vamos a estudiar, el título, como habéis visto, os lo pongo otra vez en la pantalla, es Dios se ha levantado y enemigos esparcidos, y sus enemigos esparcidos. Dios se ha levantado y sus enemigos esparcidos. Está mal escrito, pero me entendéis. Y esto viene directamente del libro de Salmos, donde vamos a ir ahora mismo, para poder leer ese versículo. Vamos al libro de Salmos, capítulo 68, y a ver lo que dice allí. Salmos, capítulo 68, versículo 1 al versículo 3. Y dice lo siguiente. A ver, lo puedo poner en la pantalla. Un momentillo. Aquí vamos. Sí, está en la pantalla. Vale. Pues dice lo siguiente. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como un lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Ahora aquí esta es una oración que hace David y claramente está diciendo que basta ya, Señor, de que la gente se burle de ti, de que la gente se burle de aquellos que confían en tu poder, que confían en tu palabra. Básicamente está diciendo David, levántate Dios, porque sabemos que en el momento que tú te levantas, tus enemigos son destruidos. Tus enemigos serán esparcidos y tú darás la victoria a los tuyos. Tú darás la victoria a los que han clamado el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora mismo. Dios también está diciendo, ya está, estoy harto, basta ya, me estoy levantando. Y toda aquella persona que me ha rechazado a mí a través de Jesús, toda aquella persona que se ha burlado de los míos, de los que yo he escogido, toda aquella persona lo va a pagar y lo va a pagar muy caro. Este es un mensaje que no es muy, muy aceptado por muchas personas, porque nosotros siempre pensamos en Dios como un Dios de amor, un Dios misericordioso, como ¿no? Mimosín, ¿verdad? El osito de peluche, que nos podemos acercar a él. Pero cuando uno piensa en el Dios de la Biblia, ese Dios es el Dios que creó al mundo. Ese es el Dios que envió el diluvio para destruir a toda la humanidad, ¿vale? De golpe, porque estaba ya cansado de la maldad que la humanidad estaba haciendo. Y ese es el mismo Dios de hoy. La única diferencia es que en vez de ahora destruirnos con ira, Él puso toda su ira sobre Jesucristo en la cruz, por lo cual tú y yo podemos vivir un día más. Si hoy estás vivo, es porque Dios lo ha querido. Porque Dios es un Dios de amor, sí, es un Dios misericordioso, totalmente, es paciente. La palabra de Dios dice que su misericordia es renovada cada día por nosotros, cada día renovada. Pero también es un Dios justo y un Dios que hace justicia. Y cuando tú y yo seguimos mofándonos de Él, seguimos burlándonos de Él, seguimos maltratando a los cristianos, seguimos maltratando a aquellos que quieren seguir una vida moral, que han aceptado a Jesucristo con su corazón y quieren hacer las cosas bien, pues llegará un momento que Dios te va a destruir. Así de sencillo. Y Dios lo hace porque Él tiene que demostrar su poder. Nosotros siempre estamos mirando las estrellas,
el sol, el calor, la playa, la orilla, ¿verdad? Y vemos qué bonito, ahí existe Dios. Pero de verdad, ¿cuándo te das cuenta que Dios existe y que es poderoso? Cuando estás en medio de una tormenta, cuando ves que ningún techo literalmente se queda fijo, cuando se acerca un tsunami, cuando hay relámpagos y truenos, entonces ves el poder de Dios, porque ves lo que Él ha creado y la destrucción que puede Él causar. En el Antiguo Testamento, cuando uno ve el poder de Dios, no es una lluvia de rosas, ¿vale? No es un paseo por el bosque con los pajaritos. No, es diluvios, fuego del cielo, ángeles que vienen y matan a miles y miles de personas. Un ángel que mata a cientos de miles de personas en una noche. Eso es lo que vemos, el poder de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando la gente hablaba de los hebreos, cuando hablaban del pueblo de Israel, lo hablaban con temor y temblor. ¿Por qué? Porque que Dios les había librado de todo tipo de problemas. Les había liberado incluso de la esclavitud de Faraón, de Egipto. Y que ese mismo Dios que hizo pasar al pueblo de Israel sobre tierra seca cuando abrió el Mar Rojo, ese mismo Dios destruyó, hundió al ejército completo egipcio. Y lo hizo con su poder para demostrar que Él es el Dios de los hebreos, que Él es el Dios vivo, que no hay otro como Él. Leemos la historia de los profetas que llamaban fuego del cielo y caía fuego del cielo. ¿Por qué hacía Dios eso? Porque ahí se ve su poder. Ahora mismo estamos viendo mucha destrucción, muchas muertes diarias por esta pandemia. Y tienes dos opciones: o bien vas a seguir ignorando que Dios existe, o vas a correr hacia Él, arrepentirte y ponerte a los pies de Jesucristo, para que en su misericordia Él te dé un día más de vida. Eso es lo que no hemos acabado de entender todavía, porque todos estamos siempre pensando en que Dios es amor, misericordioso, y sí, repito, Él es amor. Él es misericordia. Él te quiere perdonar. Él quiere cambiar tu vida. Pero también llega un punto que Él va a decir, se acabó. Ya no hay más oportunidades. Y cuando Él se levanta, sus enemigos son esparcidos y se derretirán como la cera. Pero los justos se gozarán. Los justos se alegrarán. Eso es lo que hemos leído ahora en el Salmo 68, del 1 al 3. Vamos a Daniel capítulo 9. Vamos a ver aquí un poquito más sobre la misericordia de Dios. Daniel capítulo 9. Vamos a ver qué dice allí. Esto es la palabra de Dios y nos enseña sobre quién Dios es y lo que Él espera de nosotros y lo que podemos esperar nosotros de Él. Daniel capítulo 9, versículo 9 dice: del Señor nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Entonces Dios, parte de su ser, parte de quien Él es tener misericordia, es perdonar. Aunque tú y yo seamos rebeldes, Él quiere perdonar, Él desea perdonar. Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se pierda. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 5, otro versículo que habla de la misericordia de Dios. Tito capítulo 3, versículo 5, dice: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo.
Entonces, si Dios a ti te ha salvado de tus pecados, quiere decir que Él te abrió los ojos y te dio la capacidad de arrepentirte, no es porque tú eres más guapo que otro, no es porque tú has hecho buenas obras comparado con otro, es solamente por su misericordia. Y por eso Él te salva, porque tú y yo no nos lo merecemos, no nos lo merecemos. Vamos a Deuteronomio, otro versículo aquí que habla de la misericordia de Dios. Vamos a ver cómo en esos versículos habla de su misericordia, pero siempre nos hace entender que esa misericordia tiene un propósito detrás. Dios no te deja vivir un día más así por así. Él tiene un propósito. Dice, porque Jehová tu Dios es Dios misericordioso. ¿Vale? En primer lugar, entendemos que hablamos de un Dios misericordioso. Dice, Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que juró a tus padres. Aquí habla de la promesa que se hizo a Abraham. Aquí se habla de las promesas que se hizo a los antepasados que creían, que seguían a Dios y que eran fiel, de que Él no nos destruirá del todo. ¿Por qué? Porque nos dará la oportunidad de poder pedirle perdón. Nos dará una y otra oportunidad. Pero llega un momento cuando Él también va a decir, ya está, se acabó, basta. Y es justo lo que está pasando ahora. Pues nosotros estamos pasando por un tiempo difícil, un tiempo cuando ya Él va a separar a los suyos y a los mentirosos. Él va a separar a aquellos que son de verdad parte de su rebaño y aquellos que lo están fingiendo y aquellos que, aunque se hagan llamar cristianos, no lo son. E incluso va a separar a todos aquellos que son idólatras y todos aquellos que han rechazado el nombre de Jesús como único Dios, lo van a pagar caro. Por eso te quiero avisar con esto esta tarde, de que Dios sí se está levantando, te ama sí, pero se está levantando. Y cuando Dios se levanta, sus enemigos son destruidos. Sus enemigos echan a correr. Sus enemigos no van a sobrevivir. Ahora, ¿quién es el enemigo de Dios? Pues muy bien. Número 1. El enemigo de Dios, número 1, es aquel que ha rechazado el nombre de Jesucristo. El que rechaza a Jesucristo, le rechaza a quien le envió. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, que el que rechaza a vosotros, rechaza no a vosotros, sino rechaza al que os envió. Y es Jesús quien nos envía al mundo para predicar sus verdades. De la misma manera, cuando tú rechazas a Jesús, tú rechazas al creador del mundo, porque Jesucristo es el creador del mundo. Dice la palabra que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, a través de Él. Él es la palabra de Dios. El mundo se hizo a través de la palabra de Dios. Y Jesucristo es la palabra viva. Y entonces, número 1 es eso, el que rechaza a Jesucristo se convierte en enemigo de Jesucristo. Número 2, el que rechaza a los que son de Jesús se convierte en enemigo de Jesús. El que ataca, el que se mofa, el que se ríe, el que abusa de ellos. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y vamos a pagar. Aquellos que nos hemos reído, que nos hemos aprovechado, que hemos rechazado, insultado a aquellos que son de Cristo, lo vamos a pagar muy caro. Nos va a costar la vida si hace falta. Porque Dios quiere demostrar su poder a través de la destrucción, como siempre ha hecho antes. Pero ahora mismo está demostrando su amor a través de que nos da un día más de vida, de que nos permite seguir en nuestros pecados, nos permite seguir haciendo lo que nos da la gana. Otro enemigo de Dios es aquel que está haciendo idolatría, que está
siguiendo a estatuas, imágenes y a dioses ajenos. Y en vez de adorar a Jesucristo, el Creador, está adorando a la creación, a piedras, al sol, a la luna, al viento, al fuego. Esos también son enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque rechazan la verdad. Rechazan. Aquellos que odian la Biblia, aquellos que dicen que Dios no existe, esos son enemigos de Dios. Y aquellos, dice el Señor Jesucristo, dice, si no estás conmigo, estás en contra de mí. No hay un término medio. O bien estás con Jesús y le estás siguiendo, o bien tú eres ahora mismo su enemigo. Y Jesús está levantando. En este año, en todo el mundo, Jesús se va a levantar. ¿Cómo se van a levantar? A través de sus seguidores, a través de aquellos que han entregado su vida a Jesucristo para servirle para siempre. A través de ellos vamos a ver milagros. A través de ellos vamos a ver cosas que nunca hemos visto antes. Porque Jesús está diciendo, basta ya. Voy a demostrar mi poder a través de mi gente. Voy a demostrar mi poder destruyendo, levantando cosas fuera de lugar, poniendo al mundo patas arriba. Y es lo que está pasando ahora mismo, que Dios nos está demostrando que Él es todopoderoso y nosotros tenemos que entender que Él lo tiene todo bajo control. Ahora, hay personas en el mundo que Dios va a usar como ejemplo de su poder en dos maneras. Número uno, salvándonos, prosperándonos, dándonos esa paz interior, aunque todo se desmorone alrededor nuestra. Y después están aquellas personas que Dios va a usar como ejemplo para destruir. ¿Vale? Primero va a haber aquellos sobre cuales va a tener misericordia, los que va a perdonar, y después hay aquellos que van a ser ejemplo de la destrucción que Dios puede hacer. Vamos primero a un ejemplo. Primera de Timoteo. Vamos a ver el ejemplo número 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16. Aquí está Pablo hablando con su discípulo Timoteo y le está diciendo lo siguiente. Dice, palabras fiel y digna de ser recibida por todos. De Cristo Jesús, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto dice Pablo. Y después dice, mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pues aquí que nos dice, primero Pablo está diciendo que él admite que de todos los pecadores en el mundo, Él es el primero. Nos dice eso, de que todos los pecadores, de todos aquellos, Pablo es el primero, porque Pablo se dedicaba, como os acordáis, a perseguir a cristianos. Los metía en la cárcel, incluso los mataba él mismo. Él perseguía a gente inocente, familias enteras que fueron aniquiladas por él y por su orden. ¿Por qué? Solo porque estaban creyendo en Jesucristo, porque ya no creían en la iglesia, ya no creían en el sistema religioso que existía aquel entonces, y porque en su pensamiento iban en contra de la Biblia, y eso no es como Dios funciona. Dios no funciona así, y él hacía eso, y después él tuvo un encuentro con Jesús, y ahí se arrepintió y Dios lo usó para escribir gran parte de la Biblia, del Nuevo Testamento, gran parte de ella. Y valoramos su vida ahora, pero también sufrió muchísimo. Y Dios lo usó como ejemplo de misericordia para nosotros. Para que entendamos que si alguien como Pablo, Dios puede perdonar y tener misericordia sobre él, tú y yo también podemos arrepentirnos
y recibir ese perdón y recibir esa misericordia. Ahora tú estarás pensando, bueno, yo no soy mala persona, yo no he matado a nadie y yo no he perseguido a ningún cristiano ni me he reído de ellos. Al revés, yo siempre voy a misa y yo hago rituales, incluso tengo otros dioses y respeto todas las religiones. Pues todo eso es ser enemigo de Dios, porque si no estás prosperando en nombre de Jesús, lo estás destruyendo. Y Dios es así de claro y así de serio. Y por eso hoy quiero que entiendas que aquí Pablo es un ejemplo de que Dios puede tener misericordia sobre ti, da igual lo que hayas hecho. A propósito incluso, lo que hayas hecho, no importa. Pídele perdón y Él tendrá misericordia de ti, te perdonará y te podrá usar. Vamos al mismo capítulo, versículo 18. Vamos a ver qué pone aquí y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las pasadas profecías acerca de ti, milites por ellas la buena milicia, reteniendo la fe y buena conciencia, la cual, desechando algunos, naufragaron en cuanto a la fe, de los cuales Himeneo y Alejandro, los cuales entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Pues por lo visto estos dos individuos que menciona aquí Pablo se habían desviado de la verdad, se habían desviado del camino de Jesucristo, habían empezado a decir cosas que eran en contra de las creencias, incluso en contra de Cristo puede ser, a blasfemar. Eso es blasfemar, cuando insultas a Cristo. Y entonces aquí Pablo dice: yo los he entregado en las manos de Satanás. Y es lo que Dios hace con nosotros. Mira, para que tu vida sea destruida, Dios no tiene que levantar ni un dedo. Es lo peor que te puede pasar. Dios no tiene que hacer absolutamente nada y entonces tú mismo te destruirás. Porque en el momento que Dios deja de protegerte, el momento que Dios deja de hacer cosas por ti, el momento que Dios deja de avisarte y de amarte de esa manera, mandando a gente en tu camino para hablarte de Jesús, el momento que Dios deja de protegerte con sus ángeles, en ese momento tu vida se destruye. Lo pierdes todo, incluso pierdes la vida. Porque en el momento que Dios levanta su protección, ¿vale? Entonces Satanás y todos sus demonios van a por ti. Tú mismo tomas decisiones que van a destruir tu vida por tu avaricia, por tu egoísmo, por tus ataduras espirituales y físicas. Sin saberlo, tú mismo te vas a destruir la vida. Y si no, mira alrededor tuya. La juventud cómo está, la gente cómo está, aquellos que no van conforme a la palabra de Dios, cómo están viviendo, destruyendo su vida, destruyendo la vida de aquellos que le rodean y destruyendo la vida de la generación que viene ahora. Míralo. El otro día hablé de cómo en España, que no sé cuántos suicidios al día hay ya. Un montón de suicidios diarios solo en España. Nos estamos destruyendo nosotros mismos. Y sin contar la pandemia y estas cosas. Dios se está levantando, hermanos. Y os quiero animar a que si tú no conoces a Cristo hoy, que tú corras hacia Él. Que te arrepientas. Porque Dios se está levantando y sus enemigos están siendo esparcidos. Dios se está levantando. Y si tú eres su enemigo, Él te va a destruir. Así de sencillo. En la palabra vimos también, lo veremos semana que viene, cómo Dios hizo duro el corazón de Faraón cuando Egipto quería salir, cuando los israelitas querían salir de Egipto. Dice que el mismo Dios endureció el corazón de Faraón para tenerlo como ejemplo de cómo destruye Dios a una nación si Él quiere.
cómo Dios puede destruir a todo un ejército que se cree más fuerte que Dios. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora mismo. La orden mundial, los gobiernos, la economía, todas esas cosas que tú creías que eran tu Dios, no sirven para nada. No sirven para nada. No hay vacuna que te pueda salvar la vida. Y claramente no hay ni una vacuna que te puede salvar el alma. Ni una. Solo la sangre de Jesucristo. Solo el nombre de Jesús es todopoderoso. Y aunque pierdas la vida, pero tienes a Jesús en tu corazón y le has aceptado y le estás siguiendo, entonces tu alma no se morirá, no estará apartada para siempre en la eternidad de Dios. Estará con Dios, incluso ahora si la aceptas. Tu alma, tú estarás conectado de vuelta con Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagas hoy. Y si quieres que te ayudemos en cómo seguirle a Cristo más de cerca, te animo a que nos mandes un mensaje a través de la página web karma2christ.com, número 2, ¿vale? Y lo verás en nuestra página web también, karma2christ.com, y ahí te podemos asesorar sobre tu vida espiritual, sobre tu vida eterna, sobre lo que Dios quiere que tú hagas. Que Dios te bendiga. Gracias por seguirnos una semana más. Él es grande, Él es misericordioso. Y Él te ama, pero también es un Dios justo. Amén.